¿Por qué el relato con que Lucas abre su evangelio? Un sacerdote anciano, una mujer estéril, un ángel en el templo y 9 meses de mutismo es uno de los mapas metafísicos más precisos que existen sobre el modo en que lo nuevo irrumpe en una vida que ya había dejado de esperar. ¿Cuánto tiempo llevas esperando algo que ya dejaste de esperar? No algo pequeño, algo que importaba de verdad, una promesa, una posibilidad, una versión de tu vida que creías posible y que en algún momento dejó de parecerlo. Zacarías llevaba toda la vida esperando, sacerdote fiel, varón justo, matrimonio sin hijos en una cultura donde la esterilidad era vergüenza y la descendencia era bendición. Y ya no esperaba, ya había hecho las paces con el vacío, ya había aprendido a vivir dentro del límite. Y entonces un ángel entró en el lugar más sagrado que conocía, y le dijo que lo que ya no esperaba estaba a punto de ocurrir. El primer capítulo de Lucas no es el relato del nacimiento de Juan el Bautista, es el relato de lo que le ocurre a una vida, cuando lo imposible elige presentarse exactamente, donde esa vida lo había dado todo por perdido. Y cuando menos lo espera, Dios actúa. Bienvenido a este nuevo episodio de la serie Metafísica del Nuevo Testamento. En los videos anteriores, recorrimos el prólogo de Juan, el texto más denso filosóficamente del Nuevo Testamento, y, por otra parte, la genealogía de Jesús desde Abraham. Si no los viste, los encuentras en el canal. Hoy llegamos a Lucas, continuando así con los relatos de la infancia de Jesús. Lucas inicia su evangelio con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Lucas 1, 5 a 25, y versículos del 57 al 80. Un pasaje que la mayoría de lectores lee como prólogo al relato de Navidad, pero que en realidad es una arquitectura filosófica y psicológica de una gran precisión. Lucas es el evangelista más cuidadoso con el lenguaje, médico, escritor culto, el único autor gentil del Nuevo Testamento. Su griego es el más literario de los 4 evangelios. Lo que el evangelista Lucas hace, con el relato del anuncio del Bautista y la profecía de Zacarías, es situar el marco, donde ocurrirá la venida del Logos, como diría el evangelista Juan. Es necesario mostrar cómo lo nuevo necesita un precursor, cómo el Espíritu trabaja antes de que nadie lo vea trabajar. En este episodio vamos a leer el texto en griego original, a ubicarlo en sus resonancias filosóficas y psicológicas, y a extraer de él una enseñanza que puedas aplicar a tu vida esta semana. Para leer el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista sin malentenderlo, hay que ver 2 cosas: quién escribe y para qué escribe. Lucas escribe para un lector griego culto, probablemente un gentil llamado Teófilo, aunque ese nombre podría ser también simbólico. Teófilo, el que ama a Dios, y le dice desde el principio que va a contar los hechos con orden, habiendo investigado todo cuidadosamente desde el principio. Es la declaración de intención de un historiador, no de un mitógrafo. Lucas cuenta lo que ha verificado, y el primer episodio que elige para abrir su narración no es el nacimiento de Jesús, es el anuncio del nacimiento de Juan. Lucas necesita a Juan antes de necesitar a Jesús, porque Juan es el umbral, el que prepara el camino, el que llena el vacío antes de que llegue la plenitud. Para Lucas, nada irrumpe en la historia sin una preparación. El Espíritu trabaja antes de que el acontecimiento sea visible. El relato tiene un paralelo literario preciso con el relato de Sara y Abraham, el de Ana y Elcaná, el de la mujer de Manoa. La mujer estéril que concibe, cuando ya es imposible concebir, es uno de los tipos narrativos más cargados de la Biblia hebrea. Lucas lo usa deliberadamente. Está diciéndole al lector que lo que ocurre en su relato no es nuevo, es el mismo patrón de lo imposible, que se vuelve posible cuando Dios decide actuar. Pero esta vez el alcance es diferente. Esta vez el hijo que nace no es solo el hijo de una familia, es el precursor de algo que va a cambiar el mundo. 5 palabras del texto de Lucas hacen necesario un profundo análisis, porque aquí, como siempre, la traducción puede hacer desaparecer lo que el texto está realmente diciendo. En primer lugar tenemos el término esteira, que significa estéril, sin fruto, lo que no puede dar vida. La primera palabra que Lucas usa para describir a Isabel es esteira, estéril. En griego clásico y en el griego bíblico, esteira no es solo una condición médica,
Es una condición existencial, la que está privada de futuro biológico, la que lleva en su cuerpo la marca de lo que no puede ocurrir. La esterilidad en el mundo bíblico no es solo ausencia de hijos, es ausencia de continuidad, de legado, ausencia de fruto en tu vida. Aristóteles usó el término esteresis, que significa privación, carencia, para describir lo que existe en potencia, pero no ha podido actualizarse. La esteira de Isabel es exactamente eso, la potencia que no ha podido actualizarse, y es desde esa privación radical, desde donde Lucas construye todo el relato. Lo que Dios elige no es la abundancia ya existente, elige la carencia absoluta como punto de partida. El segundo término es diakaioi, que significa justos, rectos, alineados con la alianza. Lucas describe a Zacarías e Isabel con una frase de gran peso. Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. El término griego es dikaioi, justos, no perfectos, eso sería teleios, justos en el sentido de la justicia relacional, alineados con la alianza, orientados correctamente, viviendo en correspondencia con lo que Dios pide. Y sin embargo, estériles. Aquí está la tensión teológica central del pasaje. La esterilidad de Isabel no es consecuencia de la injusticia. La vida justa no garantiza el fruto visible. Hay personas que hacen todo bien y cuya vida lleva décadas sin el fruto que esperaban. Lucas no explica esa paradoja, la afirma, y luego muestra que Dios actúa precisamente desde ella. El tercer término es simiama, incienso, ofrenda aromática, el humo que asciende. El ángel Gabriel se le aparece a Zacarías, mientras él quema incienso, simiama, en el templo. El incienso en el culto hebreo era la imagen más concreta de la oración que asciende, el humo visible que sube hacia lo invisible. En el Apocalipsis, el libro del Nuevo Testamento que más densidad simbólica concentra, el incienso es explícitamente en las oraciones de los santos. Zacarías está orando, ha estado orando durante décadas, y es exactamente en el momento de la oración más rutinaria, más institucional, más repetida, la ofrenda del incienso que le ha tocado por sorteo, cuando lo imposible irrumpe. El ángel no aparece en un momento extraordinario de fervor espiritual, aparece en el momento más ordinario de la vida cotidiana. Lo trascendente no elige las experiencias más elevadas para manifestarse, lo hace a través de las actividades cotidianas de cada día. El cuarto término en importancia es esiopa, que significa enmudeció, quedó en silencio, fue reducido al silencio. Cuando Zacarías duda de la palabra del ángel, Gabriel le impone un signo que es también una consecuencia. Quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. El verbo griego es esiopa, enmudeció, el mismo verbo que aparece en los Salmos para describir al que calla ante Dios, al que deja de hablar, porque ha llegado al límite de lo que las palabras pueden decir. 9 meses de silencio. Zacarías no puede anunciar lo que está ocurriendo, porque todavía no ha ocurrido. El silencio no es castigo, es la condición interior adecuada a un proceso que todavía está tomando forma. El filósofo alemán Heidegger decía que el silencio es el modo más auténtico del hablar. El que sabe callar es el que tiene algo verdadero que decir. Zacarías aprende a callar durante 9 meses, y cuando habla de nuevo, lo que dice, el Benedictus, es el discurso más largo de todo el Evangelio de Lucas. El quinto y último término es kairos, que significa el momento oportuno, el tiempo que tiene densidad, la hora que no se repite. El relato está construido sobre una distinción que el griego desarrolla y que las lenguas modernas tienden a aplanar. La distinción entre cronos y kairos. Cronos es el tiempo lineal, el tiempo que se mide en horas y años, el tiempo de Zacarías envejeciendo, de Isabel esperando, de las décadas que pasan sin respuesta. Kairos es el tiempo que irrumpe dentro del cronos, el momento oportuno.
la hora que no estaba en el calendario, pero que cuando llega lo reorganiza todo. El ángel no aparece porque haya llegado el momento cronológico correcto. Aparece porque ha llegado el Kairos, y el Kairos, por definición, no se puede predecir ni merecer. Solo se puede recibir, o dudarlo, como hace Zacarías en un primer momento. El silencio que sigue a esa duda es también un proceso de aprendizaje. Aprender a recibir el Kairos, en lugar de seguir gestionando el Cronos. Este relato de Lucas se inscribe en una tradición que lleva siglos narrando el mismo tipo de acontecimiento. La mujer que no puede concebir, que ha dejado de esperar, y que sin embargo concibe cuando Dios decide actuar. Hay que ver ese arco para entender lo que Lucas nos quiere enseñar. Sara es la primera promesa imposible. Sara, la esposa de Abraham, tiene 90 años cuando el ángel le anuncia que tendrá un hijo. Su reacción es la risa. La misma risa que dará nombre a su hijo, Isaac, Yitzhak, que significa él ríe. La risa de Sara no es incredulidad cínica. Es la reacción espontánea de alguien a quien le dicen algo que ha dejado completamente fuera del horizonte de lo posible. El ángel no la reprende por reírse. Le pregunta, ¿hay algo imposible para Dios? Lucas 1:37 cita esa misma pregunta casi literalmente, en boca de Gabriel, cuando le habla a María, porque nada hay imposible para Dios. El eco es intencional. Lo que ocurre en el primer capítulo de Lucas es la misma fuerza que actuó en el encuentro del ángel con Sara. El mismo patrón, la misma fuente. Por su parte, Ana en el primer libro de Samuel lleva años pidiendo a Dios que le diera un hijo. Su oración es tan intensa que el sacerdote Elí la confunde con una borracha, y cuando finalmente concibe y da a luz a Samuel, pronuncia un cántico, el cántico de Ana, que es el modelo literario directo del Magnificat, que pronuncia María en el anuncio del ángel. Lucas conoce ese cántico y lo está citando. Isabel es Ana. María es Ana. El hijo que nace de la esterilidad y la oración es el que Dios ha preparado para su propósito, y ese propósito siempre excede al hijo mismo. En tercer lugar tenemos a Isabel y Zacarías. Ellos son el último eslabón de una cadena que viene desde el Génesis. Son el puente entre la promesa que Dios hizo a Abraham, que a través de su descendencia serían benditas todas las naciones, y su cumplimiento en Jesús de Nazaret. El hijo de Zacarías e Isabel no es el cumplimiento, es el umbral del cumplimiento. Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento y el primer testigo del Nuevo. Su nacimiento es el punto exacto donde los dos testamentos se tocan, y eso lo expresa el evangelista cuando dice: «Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías». El espíritu de Elías, el mayor de los profetas del Antiguo Testamento, se encarna ahora en el hijo de una mujer estéril y un sacerdote anciano. El arco que empezó con Sara se cierra aquí. Lo que viene a continuación es el cumplimiento de la promesa a Abraham y David. A continuación, veamos el pasaje del anuncio del nacimiento del Bautista desde la perspectiva de 4 psicólogos del siglo XX. En primer lugar, tenemos a Carl Jung, que nos habla de la esterilidad como preparación del self. Jung observó en Psicología y Religión y en Aion que los grandes relatos de transformación en todas las culturas y sistemas míticos pasan por una fase de privación, de vaciamiento. Se trata de la noche oscura del alma, sobre la que escribió San Juan de la Cruz. La psique no produce lo nuevo desde la abundancia, lo produce desde el agotamiento de lo viejo. La esteira de Isabel
no es solo una condición médica, es, en términos junguianos, la imagen de la psique que ha llegado al límite de lo que el ego puede producir y que se ha vaciado lo suficiente como para recibir algo que no viene de ella misma. El self no puede irrumpir mientras el ego siga creyendo que puede gestionar la situación. Necesita la esterilidad del ego para tener espacio. Y el silencio de Zacarías, los 9 meses de mutismo, es para Jung la imagen del proceso de individuación en su fase más profunda. El que ha recibido lo nuevo, pero todavía no puede nombrarlo. El nombre llegará. Pero primero hay que gestar en silencio. En segundo lugar, tenemos a James Hall Lees, que es discípulo de Jung y autor de El camino de las sombras y La búsqueda del sentido. Hall Lees ha descrito la segunda mitad de la vida como el período en que el proyecto del ego, la construcción de la identidad, el logro de los objetivos, la gestión exitosa de la vida, entra en crisis. Lo que el ego había construido ya no es suficiente, y desde esa insuficiencia surge la pregunta más importante que una vida puede formularse. No se trata de qué quiero yo de mi vida, sino qué quiere la vida de mí. Zacarías e Isabel están en la segunda mitad de la vida. El proyecto del ego ha fracasado. No tienen hijos, no tendrán hijos. Han aceptado esa realidad. Y es exactamente desde ese fracaso del ego, desde donde el ángel les formula la pregunta de Hollis: ¿qué quiere la vida de ti? No lo que tú esperabas, lo que la vida, el espíritu, ha estado preparando mientras tú aprendías a vivir con la esterilidad. En tercer lugar, valoramos el sentido del sufrimiento con Viktor Frankl. En su libro, El hombre en busca de sentido, nos enseña que hay 3 maneras de encontrar sentido: a través de lo que creamos, a través de lo que amamos y a través de lo que sufrimos. La tercera vía, el sentido en el sufrimiento, es la más difícil y la más profunda. Zacarías e Isabel no tienen hijos. Esa privación ha sido su sufrimiento durante décadas. Y el evangelista nos dice que dentro de ese sufrimiento, a través de él, ha estado operando algo que ahora puede nombrarse el Kairos que llega. No borra los años de esterilidad, los recapitula, los incorpora al sentido. El sufrimiento no fue inútil, fue la forma que tomó la espera. El ser humano puede soportar cualquier cómo si tiene un porqué. Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. En último lugar, tenemos la generatividad de Erik Erikson. Este autor describió la 7ª etapa del desarrollo psicosocial como la crisis entre generatividad y el estancamiento. La pregunta de si la vida que has vivido produce algo que continúa más allá de ti. Para Zacarías e Isabel, esa crisis ha tenido la forma más concreta posible. No tienen descendencia. Su legado biológico es 0. Y cuando Isabel concibe, lo que ocurre no es solo un embarazo. De una vida que parecía no continuar, surge el que va a preparar el camino de lo que cambia el mundo. La generatividad de Zacarías e Isabel supera cualquier dimensión biológica. Su hijo no es su legado. Su hijo es el umbral del legado de toda la humanidad. A continuación ilustraremos con ejemplos cómo se aplica lo que enseña el Evangelio con la vida cotidiana en la actualidad. Como primer ejemplo, analizamos a la esterilidad. Hay algo en la vida de cualquier persona que lleva años sin dar fruto. No necesariamente algo biológico. Puede ser un proyecto que no despega, una relación que no llega, una vocación que no encuentra su forma, una capacidad que no encuentra su expresión. Esa esterilidad, esa esteira interior, no es necesariamente el signo de que algo está mal. El evangelista dice que puede ser exactamente el signo de que algo está siendo preparado.
que la privación es la forma que toma la espera cuando todavía no ha llegado el kairos. La pregunta no es cuándo va a llegar lo que esperas. La pregunta es si estás siendo fiel, como Zacarías e Isabel, di kaioi, mientras esperas. En el segundo caso, tenemos como ejemplo el ángel que se aparece en el momento más ordinario. El ángel no se apareció a Zacarías en el momento de mayor fervor religioso. Se apareció en el momento más rutinario de su servicio, la ofrenda del incienso que le había tocado por sorteo. La irrupción de lo extraordinario eligió el marco de lo más ordinario. Hay personas que esperan condiciones especiales para que lo importante ocurra. El retiro perfecto, el momento ideal, las circunstancias adecuadas. Lucas nos dice que lo extraordinario elige lo ordinario como punto de entrada. Lo que lleva tiempo esperando ocurrir en tu vida puede estar esperando exactamente el momento en que dejes de buscar el momento extraordinario y vuelvas a la fidelidad de lo cotidiano. En el tercer ejemplo, vemos el silencio que tiene su propia razón de ser. Hay periodos en la vida en que uno no puede hablar de lo que está ocurriendo, no porque no haya nada que decir, sino porque lo que está ocurriendo todavía no ha tomado forma suficiente para ser nombrado. El silencio de Zacarías duró 9 meses, el tiempo exacto de la gestación. Hay procesos interiores que necesitan ese mismo tiempo de silencio antes de poder ser narrados. La precipitación de hablar demasiado pronto de lo que todavía no ha nacido puede interrumpir la gestación. El silencio no es siempre la ausencia de palabra. A veces es la condición de posibilidad de la palabra más verdadera. El ejercicio que practicaremos en esta ocasión se llama el umbral que estás viviendo, el kairos dentro del cronos. Está basado en la estructura del relato de Zacarías e Isabel, en la psicología de James Hollis y en la logoterapia de Viktor Frankl. En el primer paso, titulado La esterilidad que llevas contigo, se trata de identificar el área de tu vida que lleva más tiempo sin dar el fruto que esperabas. No se trata del fracaso más reciente, sino el más antiguo, el que llevas cargando tanto tiempo que ya casi no lo nombras porque aprendiste a vivir con él. Escríbelo en una frase directa, sin eufemismos, sin análisis. Solo el hecho. ¿Qué es lo que no ha llegado? ¿Cuánto tiempo llevas esperando? ¿Y en qué momento dejaste de esperar activamente? Eso es tu esteira. Nombrarlo es el primer paso. El segundo paso se titula Tu di kaioi, la fidelidad que has mantenido. Lucas dice de Zacarías e Isabel que eran justos e irreprensibles, no perfectos, fieles. ¿En qué has sido fiel durante el periodo de esterilidad? ¿Qué has seguido haciendo, aunque no produjera el resultado que esperabas? ¿Qué valor, qué relación, qué práctica, qué compromiso has mantenido aunque el fruto no llegara? Escríbelo, no como mérito que reclamar, como reconocimiento honesto de que la fidelidad en el desierto tiene su propio peso específico. El tercer paso, tu simiama, la oración que sigue subiendo. El incienso de Zacarías es la imagen de lo que sigue siendo ofrecido, aunque no haya respuesta visible. ¿Qué es lo que en ti sigue orientándose hacia algo más grande que tú mismo, aunque no haya señal de que ese gesto es recibido? Puede ser una práctica espiritual formal, puede ser simplemente el hábito de hacer bien algo, aunque nadie lo vea. Puede ser la decisión de no perder la fe en una persona, en un proyecto, en una dirección. Escríbelo. Eso es tu simiama. El cuarto paso trata de tu silencio necesario, lo que todavía no puedes nombrar. Hay algo en tu vida ahora mismo que está ocurriendo, pero que todavía no tiene nombre. Un proceso interior que sientes que está en marcha.
pero que si lo verbalizas demasiado pronto se interrumpe. Una posibilidad que necesita más tiempo de gestación antes de poder ser anunciada. El silencio de Zacarías duró exactamente lo que duró el proceso. ¿Cuánto tiempo de silencio necesita lo que está ocurriendo en ti? Escribe una sola frase sobre eso que no puede nombrarse todavía. Y luego decide durante cuánto tiempo vas a protegerlo del ruido. En el paso 5, al igual que Zacarías con el Benedictus, se trata de lo que vas a decir cuando puedas hablar. Cuando Zacarías recuperó la voz, lo primero que dijo fue el Benedictus, un cántico de bendición y de interpretación. Bendijo lo que había ocurrido. Le dio sentido narrativo. ¿Qué vas a decir cuando llegue el momento de hablar de lo que ahora guardas en silencio? No el discurso completo. Ese llegará en su momento. Solo la primera frase. La frase que nombra lo esencial de lo que habrá ocurrido. Escríbela como si ya hubiera ocurrido, en pasado o en presente, y guárdala hasta que llegue el momento de pronunciarla. Debemos concluir la metafísica de este relato diciendo que no es solo la antesala al relato de Navidad, sino uno de los textos filosófica y psicológicamente más precisos del Nuevo Testamento sobre la manera en que lo nuevo irrumpe en una vida que ha dejado de esperarlo. De este pasaje podemos extraer 5 grandes ideas para nuestra vida diaria. La primera es la esteira como punto de partida. Dios no elige la abundancia como punto de entrada. Elige la privación, el límite, la carencia que lleva años sin resolverse. La esterilidad de Isabel no es el obstáculo al milagro. Es el lugar exacto desde donde el milagro opera. La segunda idea es la dikaioi, como la condición de la espera. No hace falta ser perfecto para que lo nuevo ocurra. Hace falta ser fiel. La justicia de Zacarías e Isabel no les evita décadas de esterilidad, pero es la disposición interior que los mantiene orientados hacia lo que todavía no ha llegado. La tercera idea es el simiama como la ofrenda que no cesa. Lo que sigue siendo ofrecido en la fidelidad ordinaria, sin espectacularidad, sin garantía de resultado, es el suelo en que el Kairos elige aparecer. El ángel no busca los momentos extraordinarios, busca los momentos de fidelidad cotidiana. La cuarta idea es el silencio como gestación. El mutismo de Zacarías no es castigo, es la condición interior adecuada a un proceso que todavía está tomando forma. Hay cosas que necesitan ser gestadas en silencio antes de poder ser nombradas. La precipitación de hablar demasiado pronto puede interrumpir lo que todavía está formándose. Esto nos invita a guardar silencio acerca de nuestros proyectos. No decirlo a nadie antes de tiempo, antes de que hayan crecido. La quinta y última idea es el Kairos dentro del Cronos. El tiempo de Zacarías e Isabel ha sido Cronos, lineal, acumulativo, lleno de años que pasan sin respuesta, y de repente, el Kairos irrumpe dentro de ese Cronos y lo reorganiza todo retrospectivamente. Lo que parecían décadas de espera inútil se revelan como la preparación exacta del momento que llega. El Cronos no era pérdida, era la forma que tomaba la espera del Kairos. En el próximo episodio, seguimos en Lucas con el relato de la infancia. Llegamos al anuncio a María, el episodio conocido como el Angelus, y al Magnificat, el cántico más radical del Nuevo Testamento, que la filosofía política del siglo XX ha leído como el manifiesto más subversivo que se ha escrito, que significa que una mujer joven y anónima diga que Dios derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. ¿Y qué metafísica se esconde detrás de esas palabras? Si este episodio te abrió algo, suscríbete. Esta serie va texto por texto, sin saltarse nada y sin simplificar nada.
Dale like si llegaste hasta aquí y compártelo con alguien que esté viviendo su propio periodo de esterilidad. Alguien que lleva tiempo esperando algo que ya casi dejó de esperar. A veces la persona que necesita escuchar esto no sabe que lo necesita. En los comentarios cuéntame esto. ¿Cuál es tu esteira? No hace falta dar detalles. Puede ser una sola palabra. El área de tu vida que lleva más tiempo sin dar el fruto que esperabas. Escríbela, porque nombrarla en voz alta, aunque sea en un comentario, es el primer gesto del si me ama. La ofrenda que sigue subiendo, aunque no haya respuesta visible todavía. Te leo en los comentarios. Cuídense. Nos vemos pronto.